Gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este día lunes 24 de marzo. Qué mejor manera de arrancar la semana con temas como los que ya hoy hemos tenido y muy esencialmente en este último bloque relacionado al tema de la educación. Y para seguir en esa línea, hoy tenemos un invitado que además de ser una persona que apreciamos, un servidor público consagrado, precisamente su presencia aquí está relacionada a ese tema que no deja de ser uno de los más importantes para el presente y futuro de la República Dominicana. Hablar con Franklin García Fermín es hablar primero con un jurista, toda una historia, un legado, una formación y un oficio importante. Y un profesor, sobre todo, un formador, que en su paso por las aulas dominicanas llegó a ser rector, nada más y nada menos que de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es el ministro de la República Dominicana para la Educación Superior y Tecnología. Y yo quiero aquí hacer un acápite, pararme para que mucha gente entienda, que mucha gente sabe obviamente el papel de la MESID relacionado a becas nacionales y becas internacionales, pero desconoce su importancia que tienen los programas relacionados a lenguas extranjeras, el inglés por inmersión, que tanto le ha permitido a muchos jóvenes dominicanos abrirse paso en materia laboral. El Fondo CID, que es un poquito menos conocido, pero que es la política que todos vivimos deseando y predicando de inversión en la investigación científica y técnica, que es lo que puede permitir insertarnos en la economía del conocimiento. Toda esta aparatología que utilizamos surge de la base precisamente de la economía del conocimiento, la programación, la investigación, la innovación y demás. Y luego es la institución que habilita a las asociaciones sin fines de lucro, que tiene el rol pues de perfilar, de alguna manera, fiscalizar el rol de estas instituciones en el país. Don Franklin, sea bienvenido al Gobierno de la Mañana y la Z101. Siempre hemos contado con usted y usted ha tenido aquí siempre la oportunidad pues de hablar al país para escuchar tanto en cualquier condición y en cualquier momento, pero en esta etapa de ministro pues también todo lo relacionado a esta institución. Bienvenido. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí con ustedes, amigos todos y todas, para ser inclusivo, ¿verdad? Pues tiene que decir todes. Es una aberración. Es una aberración. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y a disposición para que llevemos mensajes positivos a la ciudadanía a través de este medio que llega a tanta gente en el país y también en el mundo, porque hay dominicanos y dominicanas por toda parte que sintonizan la Z. Franklin, que ha sido un hombre que ha tenido un amplio recorrido por la educación en la República Dominicana, profesor de toda su vida, pasando hasta por la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ministro ahora de Educación Superior. Nosotros hemos tocado un tema aquí esta mañana, Franklin, que es un dato que da la Oficina Nacional de Estadística. Y a mí, independientemente de que tus funciones tienen que ver con la educación superior, me gustaría tu opinión sobre eso, de que un alto porcentaje de la niñez dominicana, entre 3 y 5 años, por ejemplo, no ha estado nunca. Y tiene sentido, porque para llegar al escalón del profesor Franklin hay que pisar ese primero. Claro, sí, que no han ido a una escuela. Un 30%. Lo que eso puede significar. Sí. Bueno, evidentemente que el país, República Dominicana, arrastra un déficit muy grande en educación, en sentido general, no solo a ese nivel que es muy sensitivo y muy importante para cualquier país del mundo, y son deudas sociales que el país tiene que enfocarse y trabajar fuertemente. Yo he dicho en reiteradas ocasiones, porque hay personas que creen que superar situaciones o lastres como ese se puede lograr en 1 año o en 2 años, o por un decreto o por una ley. No, es un proceso bastante largo y creo que hay que enfocarse en esos datos, en esas estadísticas oficiales, que son oficiales y que tienen un valor extraordinario, y sobre todo en un país que tenemos tan pocas estadísticas.
porque eso hay que reconocerlo. Aquí hay un déficit muy grande en términos de estadísticas. Y qué bueno que la ONE está ya dando a conocer esos detalles que son fruto del pasado censo que se llevó a cabo en el país, y que esas informaciones deben servirnos como material, como un componente para ser estudiado, analizado e implementar políticas públicas para solventar ese problema y otros tantos que tenemos, porque problemas son muchos que tiene el país, que viene heredando por décadas. Perfecto. Ministro, usted acaba de regresar de España y uno de los temas que lo trae aquí a la Z101 es la cuestionante de que muchos no sabemos exactamente cuáles son los criterios para otorgar las becas nacionales o internacionales, así como las becas del inglés por inmersión. Nos gustaría que usted ilustrara a la población, nos contara cuáles son los criterios, quiénes están integrados ahí, quiénes pueden aplicar y quiénes tienen más oportunidades que otros. Sí, bueno. Las becas que ustedes recordarán era muy cuestionado en un momento. Cuando el presidente Luis Abinader llegó al gobierno, me pidió, lo primero que hizo fue pedirme que estableciéramos un sistema, y de inmediato comenzamos a trabajar ante el pedido del presidente y se estableció el Sistema Nacional de Becas, el cual el presidente emitió mediante un decreto, el 449-21, que es el decreto que establece el sistema de becas. Ahí está establecido cuál es el mecanismo. En primer lugar, el ministerio hace acuerdos con universidades, con instituciones de educación superior, tanto del país como del extranjero, para las becas internacionales. Para tener derecho a una beca tiene que ser sobre la base de méritos y debe participar en la convocatoria pública que se hace. Ahora mismo acaba de concluir el proceso de convocatoria, tanto de becas internacionales, que se inició el 31 de enero y concluyó el 20 de febrero, y de becas nacionales al día siguiente, el 21, se inició la convocatoria y concluyó el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Y se inició, como dije, el 31 de enero, que es el Día de la Juventud. Hemos tomado esas dos fechas por lo emblemáticas que son. Ya el ministro, ni ningún funcionario del MESI, ni del Estado o del gobierno, puede otorgar una beca como... discrecional. Sí, correcto. Ya no tenemos esa discrecionalidad de dar una beca. Ah, mira, yo quiero una beca para estudiar en la Universidad de Harvard, para poner un ejemplo. Y entonces se le daba esa beca. Sino que tiene que ser en una institución con la cual el ministerio tenga un acuerdo. ¿Por qué? Porque probablemente si tú vas de manera individual a buscar una beca en Harvard, esa beca te pueda costar $150,000, vamos, para poner un número. Pero cuando es una negociación con el ministerio, probablemente esa beca pueda costar $60,000. ¿Por qué? Porque el MESI previamente hace una negociación con esa institución, y como no es una beca que le va a ofrecer, que le va a enviar allá a un becario, sino que puede enviar 15, 20, 25, 30, según la posibilidad. Cuando aquí, creo que fue aquí que se hizo un comentario
en el cual nosotros le damos seguimiento a cualquier comentario que hagan, no para fines de polemizar ni discutir, sino para, si hay algún defecto, corregirlo, porque eso es lo que uno tiene que hacer. Hay que ser abierto. Vivimos en una sociedad democrática donde todo el mundo puede expresarse y hablar. Hay quejas que son, yo diría, positivas, que hay que tomar en cuenta, y hay otras que se hacen de manera interesada. Por ejemplo, ese joven que habló, a mí me extrañó, ¿verdad?, que él habló de esa manera, y el presidente, como está informado, inmediatamente le aclaró. Nosotros, y pongo el ejemplo, yo estaba en Murcia, invitado por la ENAE, que es una escuela que pertenece a la Universidad de Murcia, que es la Universidad del Estado de esa región de Murcia. Y allí se graduaron 56 jóvenes dominicanos y dominicanas. Entonces yo envié la foto a algunos amigos para que vieran si esos jóvenes que estaban ahí eran, como se usa mucho ahora el término popio, sino que esos jóvenes son dominicanos y dominicanas de todo el territorio nacional. Y también hay una política de inclusión, o sea que también nos esmeramos para que personas con discapacidades también la tomemos en cuenta. Por ejemplo, ahí hay una jovencita que debe tener 2 pies de altura. No sé si algunos vieron en la foto. Esa joven es muy talentosa y llegó obtuvo esa beca viviendo en el municipio de Neiva, de la provincia de Bauruco, y hemos tratado y hecho esfuerzo de que todo el país esté representado, o sea, que hayan becarios de todo el territorio nacional. Entonces, ese joven o esa joven debe tener un índice que supere el 80 puntos. A mí me visitan algunas personas y siempre veo que me piden, casi siempre, una excepción. Tiene 79.90. La verdad que es doloroso, faltándole una fraccioncita, ¿verdad? Pero yo lamentablemente le he dicho a todo el que tiene menos de 80 que quiera participar, no importa el vínculo que tenga conmigo, le he dicho al que lamentablemente no pueden participar. Porque si entro uno, allá ha ido doña Milagro Ortiz Bosch, no, ya ustedes creen que es un flyer, queche. Cuando han salido Cocina Bella, manda un grupo de 5 técnicos de allá, de la oficina, y yo le pongo toda la documentación a disposición para que ellos hagan su investigación. Las veces que han ido han tenido que descargarme. Yo digo, no, descárgame. Ministro, el presidente de la República en el mes de septiembre, en una semanal, anunció de repente que iba a fusionar varios ministerios. Entre los ministerios que se fusionan está el de Educación Superior con el de Educación. Se anunció la fusión del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y se le daba la categoría, o se reducía a una secretaría, el Ministerio de Administración, agregándoselo dentro de la sombrilla del Ministerio de la Presidencia, entre otras instituciones y direcciones. Usted manifestó un desacuerdo y quisiera saber si primero se le consultó para tomar esa decisión, y segundo, si usted está de acuerdo con esa decisión que tomó el presidente de la República. Bueno, permítame, para concluir con Niurka, la parte que se refiere... Niurka Pérez. Niurka, la parte que se refiere a las inglés por inmersión, el programa de inglés por inmersión, que es un programa muy importante para el país. Inglés por inmersión, que cada año recibimos 27,000 jóvenes.
Y tenemos francés por inmersión y portugués por inmersión, que son dos programas, claro, no de la magnitud de inglés por inmersión. Y ahora esperamos traer el de que hablan los chinos, ¿cómo es? Mandarín. Perdón. El mandarín, que ya hay un acuerdo con la embajada de China en el país para enseñar mandarín por inmersión. Mire, ese programa también está sometido a una convocatoria. Es decir, cerca de 100,000 jóvenes, y ahí está lo que debe llevarnos a sentarnos para buscar salida, en eso estamos. Y solo 1 de cada 4 podemos aceptar. Son los jóvenes. Sí, de los jóvenes que van. Son los jóvenes. Sí, son los jóvenes. Sí, jóvenes universitarios o que están, ¿verdad? Loro viejo no aprende a hablar. Sí. No, son jóvenes porque el programa va dirigido a ampliar la competitividad. Es un programa que se inició en el 2005 y que se ha mantenido exitosamente, y que nosotros pues también todas las políticas públicas que encontramos las seguimos implementando, porque no vamos a ponernos a inventar, ¿verdad? O que lo que el otro hizo está mal, porque lo hizo otro. Sí, está bien, no, si está bien, está bien. Y ese es un programa que tiene unos resultados muy positivos, porque más del 90% de los que egresan de inglés por inmersión están trabajando. Es decir, tiene una empleabilidad que sobrepasa el 90%. Ahora mismo hay un caso en Pantoja que entraron concluyeron 45 y los 45 están trabajando. O sea que ahí tuvo un efecto de 100%. Pero ¿qué hemos hecho también con este programa? Que lo hemos llevado a todo el territorio nacional, donde no estaba antes. Por ejemplo, el presidente habló de Pedernales, desde que llegó, que iba a convertir eso en un punto turístico, que se iba a desarrollar. Y de inmediato nosotros llevamos el programa a Pedernales. Y lo hemos llevado a zonas aledañas, porque ahí va a haber una alta demanda de jóvenes que hablen una lengua distinta al español. Y ya lo llevamos, por ejemplo, a Paraíso, que es un municipio que pertenece a Barahona. Pero está muy cerca. Pero está cerca, está camino por ahí. Y otros municipios que evidentemente cuando esos hoteles comiencen a solicitar empleados, van a tener que recurrir a jóvenes de todo se habla de que este año se van a requerir 10,000 empleados para Pedernales. Y una parte importante deben hablar una lengua extranjera, principalmente el inglés, que es un medio que tenemos una falencia en el país muy grande. Bueno, lo hemos llevado a barrios como La Sursa, Capotillo, que son barrios donde hay una alta vulnerabilidad, tratando de impactar a través de este programa para que esos jóvenes ahí, de esos sectores, se capaciten, hablen en una lengua y puedan trabajar y su vida cambie. El ministro, le hemos hecho una pregunta. Ahora, yo sé que es una pregunta que es difícil y casi con lo que usted ha dicho justifica o está justificando que el ministerio debe continuar o debe seguir. Correcto. ¿Se le consultó a usted como ministro sobre la eliminación, una eliminación o fusión? Bueno, sí es importante, nos gustaría saber su punto de vista. Sí, para usted no es importante, para mí es importante, quiero saber y que nos diga si se le consultó y si usted está de acuerdo con esta decisión. Porque si yo estoy en el cargo es porque vamos a ser honestos. Claro, lo si yo haciendo. no estuviera de acuerdo, estuviera de desacuerdo totalmente, no estuviera en el cargo, porque yo tengo que respetarme. Pero usted ha manifestado públicamente desacuerdo. Pero yo tengo que yo espero que tú entiendas que yo no puedo, referirme, no puedo venir aquí a hablar contra una política pública que ha definido el presidente, porque entonces yo no debería estar en el cargo, o el presidente dispondría de mi posición, ¿verdad?
O sea, si yo me he quedado aquí en el cargo, yo soy un hombre de partido y actúo como un hombre de partido, ¿verdad? Yo estoy en el gobierno, además, entiendo yo, de mi competencia que pueda tener, porque yo soy un hombre que pertenezco a una organización política y tengo que asumir las políticas públicas que defina el gobierno y el partido. En ese sentido, si me he mantenido en la posición, es porque, ¿verdad?, he decidido asumir la posición del gobierno. En tal sentido, eso va caminando. Es un proceso que no es la fusión, ¿verdad? Es un proceso que no es tan sencillo, ¿verdad? Es un proceso complejo que requiere que dos instituciones que nunca en la historia de la República Dominicana, desde mucho antes de la República, han estado juntas. Nunca han estado juntas. Cuando se funda la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1538, ¿verdad?, surge la educación superior en la República Dominicana y en América, en lo que se conoce como el Nuevo Mundo. Y cuando se produce la independencia, que se crea el Ministerio de Instrucción Pública, entonces se crean las escuelas y van marchando cada quien separada, porque lo que hoy se conoce como la UAS era la encargada de dirigir la educación superior del país. Hasta el año 1962, que surge lo que hoy se llama la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y posteriormente, en el 65, 66 específicamente, después del movimiento renovador que se da en la UAS, surge la UNFU, con un grupo de profesores que salen de la UAS y forman esta institución. Y ya a partir de ahí surgen algunas otras instituciones. Y en el año 1983, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, se conforma lo que se llamó el Consejo Nacional, el CONES, de Educación Superior, porque ahora está el CONECYT, Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero allí era Consejo Nacional de Educación Superior, y era para regular las universidades privadas, no la pública, porque la UAS era autónoma, o es autónoma en ese momento. Ella era la que regulaba la educación superior pública del país. Y entonces, en el año 2001, en el gobierno del presidente Mejía, se creó la ley 139, que es la ley que crea la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y con la reforma de la Constitución del 2010 que promovió Leonel Fernández, se convirtió en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, fíjate que durante todo el trayecto histórico, desde el descubrimiento hasta hoy, nunca han estado juntos. Entonces estamos juntando dos cosas que no han estado juntas. Entonces eso amerita que si se va a hacer, se haga con el mayor criterio, que realmente responda a las necesidades del país, que fortalezca ambos o sus sistemas, ¿verdad? El sistema de educación preuniversitario y el sistema de educación superior, el sistema universitario. Ministro, el señor Luis Emilio Montalvo Arseno, que además era el director, quien dirigía el Consejo Nacional de Educación Superior, ha dicho que esa idea de fusionar ambos ministerios va a ser o es el tollo histórico más grande que se va a hacer en el país, precisamente por las complejidades que de alguna manera usted ha establecido aquí de ambas instituciones. Y hay también una animadversión en ese sentido generalizada por parte de la sociedad, porque entiende que si el Ministerio de Educación, que todavía tiene tantas falencias
y que no ha podido superarlas, ahora fusionarlo o a anexarle además las funciones del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sería como bastante, para no repetir la palabra tuyo, bastante complejo. ¿Qué le parece a usted esas declaraciones del señor Arseno? Arseno, el doctor Arseno, fue hasta hace poco embajador de la República Dominicana en la Santa Sede, designado por el presidente de la República. Y fue el primer presidente del CONES en el 1983, designado por Salvador Jorge Blanco. Sí, o sea que es un hombre que está hablando por experiencia, pero también un hombre que pertenece al gobierno de la República Dominicana y hasta hace unos días era embajador. Entonces es una posición que creo que no la está dando por algún interés en particular y que debe ser tomada, por tanto, muy en cuenta esa opinión. Y opiniones como esa, opiniones como la de la maestra Ligia Amada Melo de Cardona, que es una maestra, vamos a decir, con todas las condiciones que puede tener un maestro. Los méritos. Y todos los méritos. También ha planteado y ella ya ha ido a temas más concretos, a puntos más concretos, que la comisión está valorando, porque ella ha ido con su experiencia, porque recuerden que ella fue ministra de Educación Superior durante 12 años, creo. Sí. Pero además de ello fue ministra o secretaria de Educación, fue directora de la Escuela de Pedagogía de la UAS y ha sido una maestra. Entonces son opiniones que realmente hay que tomarla en cuenta. Y recuerden que el presidente Luis Abinader es un hombre que siempre ha estado muy abierto a las opiniones disidentes que hay y ha demostrado ser un hombre altamente tolerante. Franklin, yo te entiendo, hermano, y de verdad que sí, y sé porque hay un choque de visión. La visión que tiene un grupo de tecnócratas que fueron probablemente donde el presidente. Yo, mire, presidente, hay que unificar bienes nacionales con CORDE, con el SEA, porque tenemos que eliminar la burocracia. Y hay que unificar el MESI con educación porque hay que eliminar burocracia. Pero resulta que ahora hay que hacer una Dirección General de Administración de Bienes Públicos. Y cuando usted analiza la nómina, está peor la nómina ahora que los objetivos para los cuales se pusieron en marcha esa política pública. Pero en el caso específico de la MESI, lo más que me preocupa a mí, yo digo, ¿quién va a rectorizar la educación superior? ¿Está el Ministerio de Educación en capacidad de rectorizar la educación superior cuando no tiene capacidad para garantizar una educación de seguridad a nivel medio, que es el preámbulo hacia una educación superior? Y estamos entonces como especie de una espiral invertida, echándonos culpa. Las culpas son las universidades que forman maestros malos, pero esos maestros malos forman a su vez estudiantes malos. Esos estudiantes malos a su vez se forman con maestros malos. O sea, es como una especie de una línea asociativa que vamos hacia una espiral invertida. Yo digo, ¿quién va a rectorizar la educación superior cuando ese rol no puede ser del Ministerio de Educación? Sí, fíjate, ese es uno de los temas, la estructura que va a tener la nueva institución que surja de la fusión. Vamos a tener que hacer otra institución, sí, para hacer lo mismo que está haciendo. Porque hay una ley de educación y hay otra ley de educación superior. Son dos leyes, pero no es simplemente pegarla, hacer un copy-paste, como dicen, sino que eso hay que ver los elementos dialécticos, la dinámica y cómo eso va a funcionar. Y por supuesto esa inquietud que tú tienes, que es muy amplia y muy socorrida en el país, es una de las
de los temas que está siendo en este momento debatido. Es decir, que todo eso que tú has señalado se está tomando muy en cuenta. Y muchos dicen, bueno, pero caramba, lo que tú señalaste, aquel ministerio es muy grande, es inmenso, es algo muy complejo. Sumarle otra nueva función es crearle cuando se deberían descentralizar. Porque la decisión es económica, Franklin. Además, es porque la educación tiene mucho cuarto y vamos a traspasar esos programas porque la educación tiene el 4%. No es técnica, es económica la decisión. Ministro, usted fuera de... ¿Quién habla? De sus funciones. Sí. ¿Perdón? No, preguntándole. Muchas gracias. Usted dijo hace un momentito que usted pertenece a un partido político y como tal se debe a ese partido político, respeta las decisiones de ese partido, del presidente de la República. En algún momento usted tuvo un proyecto político presidencial. Wow. Entonces, yo lo recuerdo perfectamente. Sí. Entonces ahora yo quisiera saber si usted tiene ese mismo proyecto presidencial, si usted va a aspirar a la presidencia de la República dentro de su partido, y en caso de que no, ¿a quién usted apoyaría en el grupo que ya manifestó sus intenciones? Bueno, cuando el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, fue a las elecciones en el 2012 con el candidato Hipólito Mejía, que perdimos. Sí. Ahí se inició una lucha interna muy difícil, ya se preveía la división del PRD, porque el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, no apoyó la candidatura del candidato de su partido, ¿verdad? Y en ese momento, 2013 específicamente, yo lancé un proyecto a la presidencia, como ya lo tenía el propio Luis Abinader y lo tenía el propio Hipólito Mejía, que intentó volver. Pero en ese trayecto, que no voy a entrar en muchos detalles porque sería una historia muy larga, en el 2015 yo decido, ya cuando se forma el Partido Revolucionario Mayoritario, que después pasó a llamarse Partido Revolucionario Moderno, yo decido apoyar la candidatura de Luis Abinader porque es la que veo en ese momento, ¿verdad? La de mayor proyección, la mayor posibilidades, y también representaba el futuro. Ya Hipólito no representaba en ese momento histórico del país el futuro, sino Luis Abinader. Okay. Y comenzamos a trabajar con él. En el 16 lo acompañamos en su campaña y también en el 2020. Y ya Luis no va. Sí, ahora en esta coyuntura, en este momento histórico, yo entiendo, soy de lo que he planteado públicamente y de manera también en reuniones, que este es un momento de gobernar. O sea, que el Partido Revolucionario Moderno tiene que dedicar todas sus fuerzas, todas sus energías a gobernar y en su momento, entonces, en su momento, ya decida dejar abierta una pre-campaña interna para escoger el candidato o la candidata a la presidencia de la República. En este momento yo estoy enfocado en eso. Estoy viajando por todo el país. Este sábado, por ejemplo, anuncio que voy a estar en Cotuí, en el municipio de Cotuí, dirigiendo ese mensaje a los compañeros y compañeras. Evidentemente, porque esa dinámica es difícil, ya todos los partidos políticos están en una campaña prematura, eso es parte de nuestra deficiencia, yo diría,
de la falta de fuerza institucional de la Junta Central Electoral, que ya la Fuerza del Pueblo está en campaña, el PLD está en campaña y el PRM también está en campaña. Aquí todo el mundo, hasta los independientes, están en campaña. Y apenas el gobierno tiene, este gobierno, 6 meses. Que aunque es la continuidad de otro gobierno, es un gobierno que apenas está iniciando. Yo, como dirigente, prefiero en este momento abogar, en vez de yo ser parte de esa vorágine de campaña, sí, irme a levantar un proyecto o de adherirme a un aspirante o a una aspirante, porque debo ser inclusivo, ya que 2 mujeres dentro del partido han decidido aspirar. Don Franklin, bueno, primero estoy de acuerdo con que es innecesario en estos momentos retroceder el Ministerio de Educación Superior a un departamento. Eso es meter un pescado grande o un pescado similar en otro, de un edificio físicamente. Bueno, es complejo el asunto. Creo que sería retroceder. Pero mi pregunta va en el sentido del manejo de las becas y lo que se debe estudiar en el país. No solo maneja becas, el Ministerio de Educación maneja las universidades, la política de universidades públicas y privadas del país, el criterio de educación y de políticas. Hay en el país cerca de 80,000 abogados, eso es un ejemplo. 1 por cada 128 habitantes, si le metemos los 10 millones y tanto. Y por ahí van otras carreras que hay superabundancia, hasta de médicos, que no hay plaza donde meterlos. Becas, y a nivel internacional y local, no hay una orientación para orientar, valga la redundancia, a la gente a estudiar carreras que se necesitan. El área de turismo, el área de mecatrónica y demás. Y que no tenga todo el mundo que ser licenciado. Dígame licenciado. Muy importante tu pregunta. Mira, una de las medidas que tomamos cuando el presidente nos planteó que estableciéramos un sistema de educación superior fue hacer un estudio al mismo tiempo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el MESID para determinar cuáles son las familias profesionales que son de alto interés para el desarrollo del país, para el desarrollo estratégico del país. Y de ahí se obtuvo un documento que se llama el Informe Cero. Se lo puedo hacer llegar, porque ahí se establece cuáles son esas carreras que tenemos que promover, que tenemos que trabajar para que la juventud dominicana la estudie. Ahora, como existe la libertad para usted estudiar lo que usted quiera, no le podemos imponer a nadie que no claro, o que estudie tal carrera o que no estudie cuál carrera. Se le puede aconsejar. Lo que se puede inducirlo, aconsejarlo, si quiere emplearse. Y a través de las becas, entonces nosotros inducimos. ¿Por qué? Bueno, carrera como derecho, que tú lo has señalado. Yo soy abogado, profesor de derecho, fui presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, fui decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en 2 periodos. Quiere decir que soy un abogado consagrado y de verdad, ¿verdad? Porque ejercí mucho en los tribunales en una época. Debo decir que esa no es una carrera prioritaria para el país. Por tanto, nosotros no damos becas para carreras como derecho, administración, como una mercadeo, que está muy de moda, o otras que no son de interés. ¿Cuál? Mecatrónica. Matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería. Las últimas 8,000 que se anunciaron, precisamente STEM, que son las siglas de ciencia. Carrera STEM. Exacto, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Turismo. Exacto. Turismo, en el área agronómica, muy importante, porque alimentación, ¿verdad? Entonces, ese informe lo tienen todas las universidades, tanto nacionales como internacionales. Esa es como la Biblia que nosotros le entregamos
a las universidades, para que las universidades sepan cuáles son las carreras que deben proponernos, porque entonces nosotros, puede que nos propongan un dossier de carrera, entonces nosotros seleccionamos, mire, nosotros vamos a publicar esta no, y se sacan las que no son y que no cumplen con el informe cero. Ministro, primero que nada, ya que creo que varios han dado su parecer, yo también quiero decir el mío. A mí me gusta la idea, sí, de que por cada materia haya un ministerio, uno para economía, uno para educación y uno para infraestructura. Soy de los que creen el Estado minarquista, pero bueno, eso es otra cosa. Igual el presidente dijo que eso estaba en consulta hace 6 días. Se cuestionó hace unos días, y fue un cuestionamiento sin quizás un apoyo en datos, la meritocracia que debe imponerse para estos temas. Y si algo he defendido siempre de usted es que cuando le ha tocado abordar cada uno de los temas suele, pues, casi siempre no solo defenderlo con ahínco, sino con lo que tiene a mano. ¿Qué podríamos decirle al país hoy en este gobierno de la mañana con respecto a cómo se ha mantenido y tal vez, espero, profundizado el respeto a la meritocracia al momento de acceder a estas becas nacionales o internacionales? Todo lo que pudiera, tanto por acusación como por comprobación, distorsionar eso, sabemos que deja un mensaje muy malo, muy amargo, porque no hay mejor premio al que se esforzó, al que sacó buenas notas, aprendió y se destacó, que precisamente es recibir esa facilidad de seguirse educando. ¿Qué podemos decir en defensa de la meritocracia en las becas de la MESID en este momento? La meritocracia es el fundamento, ¿verdad?, del programa. O sea, que quienes vayan y disfruten de una beca sea un joven meritorio. Nosotros tenemos programas que son becas otorgadas por el ministerio, es decir, por el gobierno. Okay. Y hay otros programas que son de cooperación, como para ponerle un ejemplo, un solo ejemplo, Marruecos. Nosotros actualmente tenemos 22 jóvenes estudiando en Marruecos, becados por el gobierno de Marruecos. Esos 22 jóvenes, sin embargo, nosotros le damos una ayuda adicional. No es que tenemos que darla obligatoriamente, pero para que esos jóvenes allá estén con las mejores condiciones, bueno, nos dicen que son como los ricos de los que están estudiando en Marruecos, de todos los países del mundo, porque ellos, además de recibir la beca, que le incluye todo, reciben una manutención, un estipendio del gobierno dominicano a través del MESI. Tenemos un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos y con las becas Fulbright. Ustedes conocen, esas becas ellos la dan, pero hay un programa especial que se llama Fulbright MESI. Entonces, es una beca en la que el gobierno de los Estados Unidos aporta el 50% y el gobierno dominicano a través del MESI aporta el otro 50%. Entonces van a universidades de los Estados Unidos al más alto nivel. Esos jóvenes se escogen a través de la meritocracia y el gobierno de Estados Unidos participa en esa escogencia. Tenemos un acuerdo con el Reino Unido, que son las becas Chifning. Chifning, sí, la beca Chifning. Son muy famosas. Sí. Conozco gente que hizo la correcto. La entonces esas becas, esos jóvenes van becados por el gobierno dominicano. Pero también tenemos acuerdos de gobierno dominicano con la Universidad de Oxford, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces nosotros hacemos una preselección aquí, pero quien escoge el candidato o la candidata o los candidatos es la Universidad de Oxford. O sea, yo no lo puedo mandar a fulano o a Perense. ¿No tienen con Utah todavía? No, Utah ya no estamos con ellos en este momento. Pero Utah fue una universidad, es una universidad muy prestigiosa del estado de Utah, con el cual el MESI tuvo acuerdos. Pero tenemos con Fordham,
que es una universidad que está en New York, en el Bronx, una universidad muy prestigiosa, lo dirían los jesuitas americanos, porque los jesuitas están donde quieran. Así es, ¿no? Entonces, la más influyente en materia académica. Las becas, entonces, en síntesis, como hemos dicho y hemos afirmado aquí, tiene que ser mediante un procedimiento que yo no puedo darle una beca a fulano o a fulano, sino que tiene que participar en la convocatoria. Si no participa, no hay forma de ir a buscar a dártela. Y mandamos a alguien a pagarle, entonces la Contraloría General de la República me va a decir, no, pero ese no participó. Sobre los pagos precisamente. ¿Por qué? Porque está en la nube y ellos están conectados con nosotros. Ministro, a veces hay como quejas, y disculpen mi compañero, respecto a los retrasos de los pagos. Yo fui becario en 2008, 2009. Fuiste tú. Fui beneficiario y a veces se retrasaban 3 y 4 meses y el seguro médico nos llegó ya cuando veníamos de regreso. Sí, no, eso, miren, ustedes que son comunicadores, por favor. Gracias, Felipe, gracias. Sí. Fue por meritocracia también. Por favor, le pido las becas no tienen partido. Que cuando hay una queja de esa naturaleza me llamen o llamen al MESI. Le voy a decir por qué. Mire, nosotros en noviembre, oigan, en noviembre nosotros le pagamos a todos los becarios hasta marzo. Okay. Se le da junto. Sí, se lo pagamos por adelantado, porque recuerden que el pago de la beca, o sea, de la manutención, que es vital, porque un joven allá en un pueblo, en un país, lo sabemos, sin dinero, ¿verdad? Es algo grave. Entonces, nosotros se lo mandamos, nosotros le enviamos el dinero 4, 5, 6 meses antes. Por ejemplo, tienen pago hasta marzo. Ahora, a mediados de marzo, yo recibí un mensaje de una joven. Mire, que ¿cuándo que van a pagar? Fue que lo gastó, no fue que no pagaron. Entonces, en marzo, ¿verdad? En marzo no ha terminado. Entonces, en abril, nosotros tenemos que comenzar a hacer el pago. Excelente. Pero yo no puedo pagar un mes y pagar otro mes, porque eso tiene un procedimiento muy complejo. Sí, burocrático. Mire, eso tiene que ir a la Contraloría. Después tiene que ir, entre otros pasos, al Banco Central. Del Banco Central, porque es moneda extranjera, entonces el Banco Central tiene que tener un control de eso. Después eso va al Banco de Reservas y ya el Banco de Reservas emite el dinero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? A veces hay jóvenes que escriben, porque por las redes escribe todo el mundo y tiene derecho, ¿verdad? Escriben verdades y escriben mentiras. Una joven que está en Rusia, que nosotros, que está pasando la 1001 noche y cualquiera, ustedes como comunicadores, como gente humana y susceptible, se sienten, cónchole, pero mira, esta joven abandonada y el vecino le manda. Pero yo vine aquí mismo y le dije, muéstrenme que ella es becaria del MESI. Si ella es becaria, yo asumo todas las responsabilidades, ¿verdad? Exactamente. O explico cuál es la razón, porque a veces está becado, ¿verdad? Entonces él decide que quiere hacer el doctorado ahora. No, pero espérate, eso no es que tú decidas y ya, porque tú tienes un contrato con el MESI. Tú vas a recibir una manutención hasta el mes tal. Yo no te puedo pagar más de ahí, al menos que se le haga un adendum al contrato y que la Contraloría General de la República lo apruebe, ¿verdad? Y ese adendum tiene que ser no porque ella quiera o porque el becario quiera quedarse por allá porque se quiere quedar un año más o 2 años más, sino es porque sea importante para el país. Y eso hay que ver cada caso que sale. Hay que ver en particular cuál es la razón. Entonces muchas veces pueden creer ustedes, pero mire, el MESI está cumpliendo cabalmente. Ahora, miren qué pasa. En marzo, ustedes saben que hasta marzo, el gobierno, el presupuesto que llega enero, febrero y marzo,
Es el presupuesto de las cosas elementales, los pagos de nómina y todo eso. Ahora es que comienza a llegar las partidas, el POA, como le llaman, Sí. que tienen que ver con becas. Entonces ahora comenzamos nosotros a procesar los pagos para en abril comenzar a hacer el siguiente pago. Entonces pagaremos 3, según el presupuesto que tengamos, le podemos pagar 2 meses o le podemos pagar 3 meses por adelantado. Así es. La presencia del ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología siempre es importante. La aclaración de este tipo de conceptos es muy fácil, como dice él, decir cualquier cosa, otra es probarla, sustentarla y obviamente entender cuál es el funcionamiento que tiene una institución tan compleja como esta. Franklin, gracias, no solo por estar con nosotros, siempre por ese acceso, esa posibilidad que nos da de que venga el gobierno a la mañana y de que el país escuche la voz desde la institución. Nosotros esperamos que las decisiones que se tomen siempre sean las mejores para la juventud dominicana, de la cual dependerá nuestro futuro, y de la educación y la calidad de la misma, que por supuesto también tendrá mucho que ver con nuestro destino como país. Gracias, profesor. Gracias a ustedes, siempre estoy a la disposición, como ustedes entiendan que debo venir aquí, y siempre que tenga la oportunidad, pues me tendrán acá. Muchas gracias, don Franklin. Estratégicas declaraciones. Sí, señor. Seguimos con más. Llévatelo, Francis.